Muy bien, muy buenas tardes o muy buenas noches, mi amada hermana Bernardita, mi amada hermana Carella, mi amado hermano Enrique, mi amada hermana Mónica, si está con Elenita ahí, un abrazo, mi amada hermana Muriel, mi amada hermana Miriam Pérez en Paine, mi amada hermana Patricia, mi amada hermana Sonia. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor porque podemos, ¿no es cierto?, hoy día eh, compartir, ¿no es cierto?, el estudio bíblico. Hoy día vamos a hacer algunas preguntas muy facilitas con respecto al tema de la doctrina de la Trinidad que vimos el día viernes pasado, ¿ya? El día viernes pasado desarrollamos el tema, ¿no es cierto? Y siempre después que desarrollamos el tema, vemos algunas preguntas que son más que nada para reforzar cuánto hemos aprendido, o cuánto aprendimos del tema relacionado, en este caso, la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Es un tema un poquito complicado de explicar y de comprender también, no es muy fácil, ¿ya? Hasta los grandes teólogos tienen un poquito de dificultad para compartirlo, así que nosotros somos simples hermanos en Cristo, pero le damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que a través del Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, podemos entender algunas cositas, ¿ya? Ahí donde están, por favor, voy a pedirle con mucho respeto que inclinen su cabecita, cierren su ojito y vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos, Señor, las infinitas gracias por este día, por este momento. Bendito sea tu nombre, Padre amado, porque tú nos concedes la bendición de ser tus hijos y al tenerte en nuestros corazones el templo de tu Espíritu Santo, te queremos pedir humildemente, Señor, que nos ayudes en esta noche a entender tu palabra. Muchas gracias por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, que están presentes en el estudio bíblico. Bendícelos junto a su familia, protégelos, cuídalos, guárdalos, Dios mío. Asimismo a cada uno de tus hijos, Señor, aquellos que en este momento a lo mejor están clamando a ti, Dios amado, por tu protección divina, para que tú los cuides, los guardes, los bendigas y los protejas. También oramos por ellos, Señor. En este momento sujetamos nuestra mente y nuestro corazón a la voluntad de tu Espíritu Santo y te pedimos humildemente, Señor, que guarde nuestros corazones, que tu dulce Espíritu Santo, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque queremos siempre ser enseñados por ti. Gracias, Dios amado, que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre. Te lo pedimos y te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Muy bien, voy a enviar al grupo, ¿no es cierto?, las preguntas, que son muy facilitas. Si alguien las quiere en forma personal, me avisa para enviárselas también. Puede abrir su micrófono, ¿no es cierto? Y me dice, hermano Rudy, yo quiero las preguntas, envíemelas a mí y se las envío de inmediato también, no hay problema, ¿ya? O las puede sacar de ahí del grupo de estudio bíblico, sin ningún problema. Ahí están, muy bien. Ahí están en el grupo, ¿ya? Si alguien las necesita también, no hay problema, se las envío, ¿ya? Mi hermano Con Rudy me las envía, por favor. Margarela, muy bien, de inmediato, Sí, esperen un poco. muchas gracias. Ya, hermana Carela, hermana Carela, aquí está, hermana Carela. Ya, ahí está. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, hermanos queridos, el viernes pasado, ¿no es cierto?, estuvimos viendo un tema que es muy fundamental con respecto a lo que es la que nos caracteriza, no, nos caracteriza y nos diferencia mucho de todo lo que es la secta, incluso del judaísmo, ¿ya? Del judaísmo tradicional, que el judaísmo tradicional no cree en la doctrina de la Trinidad, pero sí, ¿no es cierto?, el cristianismo bíblico, el cristianismo basado en la Biblia, que hay un solo Dios, ¿no es cierto?, pero que se manifiesta en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, nosotros estudiamos, compartimos bastantes ideas, afirmaciones, y también algunos versículos bíblicos, ¿no es cierto?, que nos hablan directamente, ¿ya?, de esta doctrina, que aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿no es cierto?, se desprende del estudio teológico. Ya eso fue lo que conversamos y compartimos el viernes pasado. Entonces, ¿no es cierto? Yo sé que todos ustedes tienen la hojita. ¿Hay alguien que no tenga la hojita? Ya para después del estudio bíblico enviársela.
ya, a su correo electrónico y así puedan imprimirla. ¿Ya? Entonces, si alguien necesita la hojita, si alguien no se la, yo creo que todos la tienen, pero si hay alguien por ese motivo que no la tiene aún, se la puede enviar a un correo electrónico y ustedes la descargan ahí, ¿no es cierto?, en un ciber, qué sé yo, o en su casa y la pueden imprimir, porque son varias hojitas. Entonces, hoy día vamos a hacer las preguntas del tema número 6. Tema número 6, la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? La doctrina de la Trinidad. Muy bien, vamos a ver, ¿no es cierto?, las preguntas. Ya, preguntas, tema número 6, doctrina de la Trinidad. Si hay alguien, algún hermano, alguna hermana, que no entiende algo, por favor, dígame. Avíseme de inmediato nomás, dígame, hermano, no entendí, ¿lo puede repetir, por favor? Ningún problema, lo repito. Lo podemos repetir una, dos o tres veces, las veces que sea necesario, pero me interesa que ustedes, ¿no es cierto?, lo capten bien, lo entiendan lo más que se pueda o al 100%. Y si ustedes dicen, no, yo estoy al 50% o menos del 50%, lo vuelvo a explicar hasta que se entienda bien, porque esta es una de las doctrinas cardinales, por eso coloqué, ¿no es cierto?, el estudio se llama doctrinas bíblicas básicas. Básicas, ¿no es cierto?, pero que son cardinales también, ¿en qué sentido? En que nos diferencian del resto de la secta, incluso del judaísmo tradicional. ¿Ya? Muy bien, entonces la pregunta número 1 dice, ¿verdadero o falso? No se olvide que si es falso, tiene que decir por qué es falso. ¿Ya? Aquí en la aplicación que tenemos, ¿no es cierto?, de Skype, ¿no es cierto?, hay una manito, ya usted puede levantar la manito o puede abrir su micrófono y decir, hermano Rudy, ¿puede repetir, por favor, la pregunta o la explicación que voy a dar de la pregunta? Lo que usted estime conveniente, porque para eso es el estudio bíblico, ¿ya? No es para pasar así a la rápida las cosas, no. Vamos lento, 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 para que todos aprendamos, para que todos seamos enseñados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, si algo no se entiende, lo vuelvo a explicar. Y si no se sigue entendiendo, lo vuelvo a explicar hasta que se entienda, ¿ya? Porque para eso, ¿no es cierto?, el Señor me ha colocado acá, para compartir con ustedes, ¿no es cierto?, estos estudios bíblicos y para que todos aprendamos, todos aprendamos. Muy bien. Pregunta número 1, entonces, ¿verdadero o falso? Pregunta número 1 dice, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Pregunta número 1, ¿verdadero o falso? La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? Falso. Falso. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? No se olvide que si usted dice que es falso, tiene que decir por qué es falso. Por ejemplo, hay una hermana que dijo que es falso, ya. Tiene que decir por qué es falso. Cito, bienvenido, hermana Yesenia. Buenas noches, hermano Rudy, disculpe la hora. Buenas No noches, se- hermanos. Estamos recién Buenas empezando, noches, hermano. hermana. Sí. Ya, hermanito, gracias. Muy bien, pregunta número 1, hermana Yesenia, Martincito, Florencia y a todos los que estén ahí, ¿no es cierto? El perro, el gato también. ¿Ya? Por ahí Pregunta encontré el gato. Bájate de ahí, el gato. Está arriba de la mesa el gato. Usted se moriría, hermano Rudy. No, pero está arriba de la mesa del centro. En mis plantitas. No, por ningún motivo. Ya, pregunta número 1. Estamos en la doctrina de la Trinidad que vimos el día viernes pasado. Pregunta número 1, ¿verdadero o falso? La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Si usted dice que es falso, tiene que decirme, hermano Rudy, es falso por esto, por esto y por esto. Espero su respuesta. Falso, hermano Rudy, porque ahí mismo lo dice. La palabra Trinidad no sale en la Biblia. Ya, si no sale, entonces sería...
La palabra, dice, la palabra Trinidad, pero solamente, pero Dios es un Dios trino. Ya, esa es la doctrina, estamos de acuerdo. Yo no pregunté por la doctrina, pregunté por la palabra, entre comillas, así entre dos comillas, Trinidad. No, No, aparece en la Biblia. no, Dios trino, dije yo. Ya, está bien, hermanita Patricia, mire, está bien, lo que usted me está hablando, que Dios trino, ya, Verdadero, hermano Rudy. está bien, está bien. Eso está muy bien lo que usted me dice, pero yo no estoy preguntando por la doctrina, estoy hablando por la palabra Trinidad. No aparece en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Falso, no aparece. Ya, a ver qué opinan los demás hermanos. Verdadero. ¿Qué Yo opinan digo los demás? verdadero. Ya, Martincito, hermana Carela, hermano Enrique, hermana Bernarda, hermana Mónica, hermana Muriel Yo dice digo verdadero. verdadero. Yo digo Ya, verdadero, hermano Rudy. ya, Yo digo que es falso, hermano Rudy. Falso. a lo mejor no se entendió bien la pregunta. Miren, escúchenla bien. A ver. Palabra, escuchen bien. La palabra, no la doctrina. No la doctrina de la Trinidad, no, la palabra, la palabrita. Ah, Trinidad. No Verdadero, aparece. hermano Rudy. Verdadero hermano Rudy no aparece en la Biblia. No aparece. No aparece, aparece como la Trinidad. Ya, muy bien, hermana Muriel. Ya, Verdadero no aparece. No aparece. ya, por ahí cambia la cosa. Ya, verdadero, pues. No era estoy, verdadero. estamos entrando. Una vez que conteste, por favor, pueden sacar su micrófono no para que su micrófono en silencio. Ya, muy bien. Yo dije, la palabra Trinidad, no estamos hablando de la doctrina. Si la doctrina ya la examinamos, ya hay Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, bla, 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 todo lo que estudiamos el viernes pasado. Pero yo no pregunté por la doctrina. Dije, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, verdadero, porque no aparece, si eso lo dijimos en el estudio. ¿Ya? Entonces la hermana Patricia, yo sé lo que quería decir, pero no podía decirle por hermana Patricia, porque si no le iba a dar la respuesta, pues. La idea es que ustedes se den cuenta, ya, muy bien, muy bien. La idea, hermanos queridos, hermanas queridas, es que ustedes se den cuenta de que un testigo de Jehová, un mormón o una secta le dice, oye, la palabra Trinidad, ¿de dónde sale si no está en la Biblia? Tiene razón, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es verdadero eso, ¿ya? Esa negación es verdadera. Es una negación porque estamos diciendo la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Claro que no, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, correcto. Se entiende, ¿no es cierto?, que del estudio teológico, ya todos los estudios muy superficial, muy sencillito, que yo les comparto a ustedes, cosas muy facilitas, que vimos el día miércoles pasado, ¿no es cierto?, de ese estudio bíblico, se entiende, ¿no es cierto?, la doctrina de la Trinidad, que era lo que la hermanita Patricia me quería explicar, y estaba bien, pero yo no estaba preguntando por la doctrina, ¿ya? Yo estaba preguntando por la palabra Trinidad. Muy bien, hermana Brilla. Muy bien, verdadero, claro que sí. ¿Ya? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Se entendió bien o a alguien le quedó alguna duda? Si a alguien le quedó alguna duda, por favor, diga. Levanta la manito, no me dice, hermano Rudy, no entendí. ¿Lo puede explicar de nuevo? Lo vuelvo a explicar de nuevo. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Ya, muy bien, sigamos. Pregunta número 2. Pregunta número 2. No se olvide que estas preguntas también están ahí en el grupo de estudio bíblico. Pero si alguien las quiere sacar de ahí a su WhatsApp, sáquelas, no hay problema. O si quiere que yo se las envío, no hay problema. Pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? La doctrina, fíjese bien, la doctrina de la Trinidad se entiende del estudio teológico de la Biblia. La doctrina Verdadero. se entiende del estudio teológico de la Biblia. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
¿Ah? ¿Y los demás qué opinan? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Bien. Repetimos la pregunta. Pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? La doctrina de la Trinidad se entiende del estudio teológico de la Biblia. ¿Verdadero o falso? Pero su respuesta. Verdadero, hermano Rudy. Espera, no hable nada. Verdadero. Ya. ¿Quién más opina? Muy bien, hermana Muriel. Ya, ¿quién más? Habemos 9, 10, 11 hermanos conectados, vamos. Han contestado como 3 o 4 y el resto. ¿Verdadero o falso? Yo lo acabo de decir, pues. Verdadero, hermano Rudy. Ya, muy bien, hermana. Verdadero, hermano Rudy. Muy bien, hermana Yesenia. Muy bien, hermana Carela. Ya, muy bien. No se olvide que si quieren responder por acá, ¿no es cierto? Pueden abrir su micrófono o levantan la manito y escriben ahí verdadero, como ustedes quieran. ¿Ya? Ya. Verdadero, pues si lo acabo de decir, pues. Muy bien, hermana Patricia. Ya. Muy bien. Verdadero, pues. Ya. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad se entiende del estudio teológico. Eso fue lo que hicimos el día viernes, pues, el estudio bíblico que hicimos. El estudio bíblico es un estudio teológico. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Vimos, ¿no es cierto?, en Génesis, en Mateo 28, 19, Génesis 1, 26, Génesis 3, 22, Génesis 11, 7, Hechos 7, 55, Mateo 3, 16, 17 y 2 Corintios 13, 14. Todas esas citas bíblicas, ¿no es cierto?, las vimos, las analizamos, ¿no es cierto?, y vimos, ¿no es cierto?, que se entiende esta doctrina de la Trinidad por el estudio teológico, no porque la palabra aparece en la Biblia, porque la palabra no aparece en la Biblia. Por lo tanto, es verdadero. Ya, verdadero. Muy bien. ¿Algún hermano o hermana necesita que le envíe las preguntas? Avíseme, por favor, se la envío de inmediato, no hay problema. Ya, pero están también en el grupo de estudio bíblico, de ahí la estoy tomando yo. Muy bien. Verdadero, claro que sí. Pregunta número 2, verdadero. No se olvide que cuando usted considere que la pregunta es falsa, debe argumentar o decir por qué es falso. ¿Ya? Tiene que decir, hermano Rudy, yo pienso que esta pregunta es falsa por esto, por esto, por esto y por lo otro. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Verdadero o falso? ¿Es correcto afirmar que existe un solo Dios manifestado en 3 personas? Pregunta número 3, ¿verdadero o falso? Muy bien, hermana Muriel. ¿Es correcto afirmar que existe un solo Dios manifestado en 3 personas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ah? ¿Quién más? Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. Ya, muy bien. Verdadero, hermano Rudy. Verdadero, Voy a hermano. Sí. ¿Hay alguien que diga que es falso? Hable ahora o calle para siempre. Ya, muy bien. Verdadero, si lo acabamos de decir, pues, ya, lo acabamos de decir, existe un solo Dios, uno solo, pero que se manifiesta en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Es correcto afirmar? Claro que sí, pues verdadero. Es correcto, totalmente correcto, ¿no es cierto?, afirmar que existe un solo Dios, pero manifestado en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
Muy bien, hasta el momento vamos bien. Hasta el momento. Parece que todos se van a sacar un 7. Muy fácil. Muy facilito. Muy facilito. Pregunta número 4. ¿Verdadero o falso? Dice, este tema es difícil de entender y explicar. Este tema es difícil de entender y explicar. Pregunta número 4. ¿Verdadero o falso? La hermana Muriel, muy bien. Verdadero. Muy bien, la hermana Mónica dice verdadero. ¿Qué más? Verdadero, hermano Rudy. Ya, muy bien. Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. Verdadero, hermano Rudy. Ya, muy bien. Ya, el viernes pasado, dijimos que este tema para explicar, muy bien, hermana Muriel, muy bien, hermana Carela, este tema para explicarlo, hermanos queridos, es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. Nosotros, los cristianos evangélicos, solamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, podemos entenderlo, no en su total dimensión, sino como una doctrina, ¿no es cierto? Un tanto bastante difícil de explicar y difícil de comprender, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, se recurre a la Biblia y al original en que se escribió la Biblia, hebreo, arameo, griego, etcétera, para poder extraer de ahí, es decir, de un estudio teológico, ¿ya? Poder sacar esta doctrina, extraerla, porque es muy, muy difícil, aún para los teólogos, ya para los hermanos que han estudiado 20, 30, 40, 50 años, es difícil, es complicado. Ya la gran mayoría, ¿no es cierto?, toma ejemplos muy básicos. ¿Se acuerdan del triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es el triángulo que tiene sus tres lados iguales. Otros recurren al estado del agua. El agua puede estar en estado líquido, en estado sólido como el hielo, en estado gaseoso como el vapor, cuando hierve la tetera, pero sigue siendo agua, ¿se fijan? Otros recurren a la electricidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan todos esos ejemplos que vimos el viernes pasado? Eso es lo más básico, lo más simple y lo más sencillo. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder captar o entender de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, este tema de la doctrina de la Trinidad. Porque no es fácil explicarlo y no es fácil entender. ¿Ya? No es muy facilito que diga, es un poquito complejo. Y, ¿no es cierto?, las sectas como los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes e incluso el judaísmo no lo pueden entender por la razón más simple y más básica, que no tienen al Espíritu de Dios, no tienen al Espíritu Santo. Y como no tienen al Espíritu Santo, no logran entenderlo. Y nosotros lo entendemos en su forma más simple y más básica, que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ya los teólogos que entran a escarbar más la palabra, ¿no es cierto?, el pronombre, etcétera, 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 ya ellos son más estudiosos del asunto y son muy buenos exégetas, ¿no es cierto?, que hacen una muy buena defensa de esta doctrina que es muy atacada, sobre todo por los testigos de Jehová y los mormones. De hecho, ¿se acuerda? Yo le decía, los mormones dicen que nosotros adoramos a un Dios con tres cabezas. Miren, qué estupidez y qué imbecilidad. Qué barbaridad decir una cosa así, una afirmación así, un Dios con tres cabezas. Claro, un Dios con D minúscula, pero el verdadero Dios todopoderoso no es así. Hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. Pregunta número 5, ¿verdadero o falso? Dice, esta doctrina es aceptada universalmente aún por las sectas. Esta doctrina es aceptada universalmente aún por las sectas. ¿Verdadero o falso? Espero sus respuestas. Falso, hermano Rudy. Falso. Falso, hermano Falso, porque hay Rudy. muchas religiones que no creen en la Falso. Trinidad. Exactamente. Muy bien, hermana Muriel. ¿Qué opina el hermano Enrique? Falso, hermano. Sonia, muy bien. Falso, hermano Rudy.
porque no cree en la Trinidad de Dios. Falso. Muy bien, hermana Uriel, muy bien, Garela. Ya. Muy bien, lo acabo de decir también, pues. Más fácil, no pueden ser las preguntas, ¿ves? Para que todos nos saquemos un 7. Ya. Falso, totalmente falso. ¿Ya? Las sectas, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los musulmanes, como los hinduistas, como los confucionistas, como los mahometanos, bueno, ya los dije, los musulmanes, e incluso el judaísmo, ellos no creen y no aceptan esta doctrina. Primero, como les dije, los fundamentales, porque no tienen al Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios no podemos entender la Biblia. No somos hijos de Dios si no tenemos el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, al Espíritu del Padre, el Espíritu de verdad, etcétera, no es de él, pues. Entonces, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no, el día del níspero, un chilenismo, ¿no es cierto? Todos sabemos que ese día del níspero significa nunca, ¿ya? El día del níspero va a entender, o sea, nunca. ¿Ya? Nunca. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser necesariamente entendido a la luz, ¿no es cierto?, de lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a través de su palabra. Y debe ser aceptado y creído. Pero cuesta tanto explicarlo como también cuesta mucho entenderlo. ¿Sí? Hermano Rudy, usted nombró en Romanos, ¿cuánto sale lo del Romanos 8:9. 8, Se lo voy a leer. Sí, Romanos capítulo 8, versículo 9. Ya, gracias, hermano Rudy. Ahí llegó el hermano Oldita. Bendiciones, Oldita. Bendiciones, bendiciones para todos los hermanos. Ya, Romanos 8:9 dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no somos hermanos. Con los católicos no somos hermanos. Con las sectas no somos hermanos. Con el pueblo de Israel, que practica el judaísmo, lamentablemente no somos hermanos, porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos estudian solamente los judíos ortodoxos, estudian la Torá, ¿ya? Estudian solamente el Antiguo Testamento, no creen en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach. Los judíos ultra ortodoxos creen solamente en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Y solamente los judíos mesiánicos, que creen en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, ¿ya? Ellos solamente, ¿no es cierto?, creen en la Biblia completa. Ellos tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Pero aún así, son re jodidos, ¿ya? De alguna u otra manera, ¿no es cierto?, dicen que no, que hay que guardar la Torá, que el sábado, que la ley y una pila de cuestiones. Ya, nosotros nos guiamos, por así decirlo, amamos a Israel, toda la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento componen la Biblia toda, ¿ya? Pero entendemos claramente que el Evangelio no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Nada que ver. Pablo dijo, ¿no es cierto?, todo lo que yo sabía antes. Pablo, en cuanto a la ley, era fariseo, era estricto, era bla, 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 bla. Pero una vez, ¿no es cierto?, que Jesucristo se le apareció en el camino, Pablo cambió totalmente su doctrina, aunque él como judío siguió observando las fiestas de Israel, como israelita, claro. Pero, por ejemplo, nosotros como chilenos no tenemos nada que ver ya con la nación de Israel. Como hijos de Dios, oramos por Israel y que Dios bendiga a su amado pueblo Israel. Claro que sí, ningún problema. Pero ya, más allá que la ley, que la Torá y un montón de cuestiones, hay hermanos tan extraviados que le llaman Torá al Nuevo Testamento. Nada que ver. Nada que ver. La Torá se refiere solamente al Antiguo Testamento, los primeros 5 libros. Esa es la Torá para Israel. Entonces, aún con ellos, si no tienen al Espíritu de Cristo, como dice Romanos 8:9, Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 8, versículo 9, no somos hermanos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es de él, no somos hermanos. Es más, Pablo, ¿no es cierto?, si no me equivoco, ahí en 1 Corintios 5:17 dice
si alguno, ¿no es cierto? Si alguno que llamándose hermano fuere ladrón, idólatra, pagano y bla, 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 no lo reciban. Dicen, no somos hermanos. ¿Ya? Así de simple. ¿Por qué? Porque el Evangelio es muy excluyente. Excluye todo, 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 todo. El Evangelio de Jesucristo es puro, nada. No requiere absolutamente nada más que no sea la palabra de Dios. Muy bien, vamos a la pregunta número 6. Pregunta número 6, ¿verdadero o falso? Dice, los testigos de Jehová y los mormones aceptan esta doctrina de la Trinidad. Los testigos de Jehová y los mormones aceptan Falso, esta hermano doctrina. Rudy, porque no creen en la Trinidad. Falso, Falso. no creen en la Trinidad. Creen una falsa doctrina. Ah, Eso ¿qué es una más? falsa doctrina. Falso, una falsa doctrina en lo que ellos creen. Ah, Hermana, consulta, es que no alcancé a terminar, no, es que la hermana interrumpió antes de terminar la pregunta, es que yo la voy anotando. ya, diga, No dígame. tener el cuaderno. Quiero saber la pregunta bien, por favor. Los testigos de Jehová, ¿Le repito la pregunta? por favor. Ya, los testigos de Jehová y los mormones aceptan esta doctrina. En todo caso, hermanita Sonia, estas preguntas están ahí en el estudio, en el grupo de estudio bíblico, ¿ya? Para que las copies después si quieres, ¿ya? Ya, muy bien, los testigos de Jehová y los No, mormones aceptan esta doctrina. Ya, falso. La niegan totalmente. Les vuelvo a decir, los mormones dicen que nosotros adoramos a un Dios con D minúscula, con 3 cabezas. Los mormones no creen que Jesucristo es Dios y creen que el Espíritu Santo es una energía. Falso. Totalmente falso. ¿Ya? Totalmente falso. Muy bien, hermana Muriel. Muy bien, falso. Dice, porque no lo pueden entender. Claro, muy bien, hermana Muriel, su acotación. No lo pueden entender y no lo van a entender nunca, porque no tienen al Espíritu de Cristo, no tienen al Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo, ya todo se refiere a eso, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios no podemos entender la Biblia. No somos hermanos si alguien no tiene el Espíritu Santo. Muy simple. Ya, falso. Ya, ninguna secta, ninguna acepta esta doctrina, ninguna. Porque para ellos es inexplicable. O sea, ellos no logran entenderlo. ¿Y cómo lo van a entender si no tienen al Espíritu de Cristo? No tienen al Espíritu de Dios. Imposible. Pregunta número 7. ¿Verdadero o falso? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo forman parte de la Trinidad o triunidad. ¿Verdadero? ¿Falso? Verdadero. Verdadero. Totalmente y absolutamente. Verdadero. Ya, muy bien, están bien atentos, excelente. Verdadero, claro que sí. Totalmente verdadero. ¿Ya? Muy, pero muy verdaderamente verdadero. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo forman parte de la doctrina de la Trinidad o triunidad. Si usted escucha a algunos teólogos hablan de la triunidad. Es lo mismo, sinónimo de Trinidad. ¿Ya? Por lo tanto es verdadero. Muy bien. Muy bien, verdadero. Al momento vamos todo bien. Muy bien, hermana Muriel. Muy bien, hermana Carela. Hermano Rudy, una consulta. Sí, diga. ¿Y en qué época empezó a manifestarse la Trinidad en la Biblia? Desde el comienzo. ¿Desde el Antiguo Testamento? Claro, cuando vimos, ¿se acuerda Génesis 1:26? Usted el viernes pasado, ¿se acuerda? En el estudio. ¿Hermana Mónica? ¿Ya? ¿O no estuvo usted? ¿Sí o no? Parece que No me no. acuerdo. Parece que no. Parece que no, ya. Ahí, ¿no es cierto?, vimos las citas bíblicas. Si usted tiene su hojita, ¿no es cierto?, dice tema número 6, doctrina de la Trinidad. Vimos Mateo 28:19,
Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:7, Hechos 7:55, Mateo 3:16-17 y 2 Corintios 13:14. ¿Ya? Esos versículos bíblicos, hermana Mónica, los analizamos uno por uno los analizamos. ¿Ya? Entonces, desde el comienzo, hermana querida, ¿no es cierto? Desde Génesis 1:26 hasta Apocalipsis 22:21, se manifiesta, ¿no es cierto?, la doctrina de la Trinidad que se entiende del estudio teológico, porque la palabra Trinidad, ya lo dijimos al comienzo, no existe en la Biblia. Así es. Ya, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ya, amén. Sigamos. Pregunta número 8. Pregunta número 8, ¿verdadero o falso? Dice, esta doctrina, se entiende que estamos hablando de la doctrina de la Trinidad, es rechazada por los judíos ortodoxos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, hermano Rudy. ¿No? Hermana Muriel dice verdadero, hermana Carela verdadero. Ya, ¿quién más? Verdadero. Verdadero, hermano. Ya, verdadero, si lo acabo de decir, pues. ¿Ya? La doctrina de la Trinidad es rechazada. ¿Por qué? Por los judíos ortodoxos, porque ellos creen solamente en el Antiguo Testamento. Los judíos ultra ortodoxos creen solamente en la Torá, en los 5 primeros libros de Moisés. ¿Se fijan? Entonces ellos rechazan el Nuevo Testamento. Y al rechazar el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Obviamente rechazan esta doctrina, dicen que la inventaron los católicos, ya los testigos de Jehová dicen que la inventó Constantino y una pila de barbaridades más. ¿Ya? Que son totalmente erróneas, porque la doctrina de la Trinidad se entiende del contexto, ¿no es cierto?, bíblico y teológico al estudiar la Biblia. Y partimos, ¿se acuerdan con Génesis 1:26? ¿Ya? Cuando vimos el viernes pasado versículo por versículo, entonces ahí vimos, ¿no es cierto?, que Dios, hay un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces, como los judíos ortodoxos creen solamente en el Antiguo Testamento, rechazan a Jesucristo, ¿ya? No creen en la doctrina de la Trinidad. Y los judíos ultra ortodoxos que solamente creen en la Torá, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de Moisés, ¿no es cierto?, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, menos creen en Jesucristo. Lo tratan re mal, los insultos que le dicen. ¿Se fijan? Entonces, por eso esta doctrina es rechazada por ellos. Solamente los judíos, ¿no es cierto?, mesiánicos, que para nosotros vendrían siendo los cristianos evangélicos en el mundo secular, es decir, en el mundo, perdón, en el mundo que ¿cómo se nos identifica a nosotros en el resto de las naciones? Cristianos evangélicos. Pero ellos no, ellos dicen son judíos mesiánicos. Por lo tanto, es verdadero, perdón. ¿Ya? Esta doctrina es totalmente rechazada por los judíos ortodoxos. Muy bien. Pregunta número 9. ¿Verdadero o falso? Dice Mateo 28:19. Ir a su Biblia y buscar Mateo 28:19. Muy bien, hermana Muriel, ya. Va un combo adelante, la hermana Muriel, ya. Mateo 28:19 dice, es una cita bíblica muy clara al estudiar este tema. Mateo 28:19 es una cita bíblica muy clara al estudiar este tema. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, si alguien quiere buscar Mateo 28:19, muy bien la hermana Carela, muy bien la hermana Patricia. Ya. Verdadero. ¿Alguien opina que es falso? Porque puedo estar equivocado, pues. Habla ahora o calle para siempre. Martincito. Hermana Yesenia. Yo le dije verdadero, hermano. Ah, ya, muy bien. ¿Qué opina? Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. Ah, muy bien. Hermana Yesenia, ¿qué opina el perro y el gato que anda por ahí? No sé, lo eché para el patio.
Porque me botó una punta. Ya, muy bien, echamos de menos a nuestra amada hermana Gisela, está enfermita, ¿ya? Está enfermita, así que más ratito vamos a estar orando por ella y por otras hermanas más que me pidieron una oración, ¿ya? Ya, muy bien, claro que sí, ¿ya? Verdadero, echamos de menos a Barbarita también. Mateo 28:19 dice, ¿no es cierto?, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una doctrina cardinal, fundamental para entender la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Mateo 28:19 es una cita bíblica muy clara al estudiar este tema. Muy bien, la hermana Muriel, verdadero, ¿ya? Es una doctrina fundamental y cardinal para poder, ¿no es cierto?, entender todo lo referente, ¿no es cierto?, a la doctrina de la Trinidad. A ver, mi amada hermana... mi amada hermana Patricia, ¿está por ahí? Perdón, mi amada hermana Miriam. Sí, Ya, sí, está por ahí. hermano. Amén, hermana querida, gracias. Bendición. Pensé que no estaba. Ya, muy bien, vamos a la pregunta número 10. Pregunta número 10. Pregunta número 10, ¿verdadero o falso? En Génesis 1:26, para eso tiene que abrir su Biblia, si no se lo sabe de memoria el texto, vaya a Génesis 1:26, Dios estaba solo creando al hombre. En Génesis 1:26, Dios estaba solo creando al hombre, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Que dice, hagamos al hombre a nuestra A imagen. nuestra imagen y semejanza. Sí, amén. ¿Qué opina la hermana Carela, hermano Enrique? Falso, hermano Rudy, porque estaba la Trinidad. Enrique, ¿quién más no opinó? ¿Verdadero o falso? Falso, hermano. ¿Por qué, hermano Enrique? Bueno, el que tiene que decir por qué es falso. Porque ahí estaba presente la Trinidad de Dios en la creación. Muy bien, excelente respuesta, mi amado hermano Enrique. Muy bien. Ya. Falso. Más falso que Marco Antonio Solís Cristiano. Porque Luis Miguel Cristiano, no, falso. ¿Ya? En Génesis 1:26 dice, Dios estaba solo creando al hombre. No, pues. Eso, ¿no es cierto?, opinan los testigos de Jehová. ¿Ya? Opinan así los testigos de Jehová porque ellos espiritualmente están muertos. No tienen vida eterna en Jesucristo, no tienen al Espíritu de Dios. Tienen un estudio, ¿no es cierto?, teológico falso. Ya, les voy a hacer un paréntesis. Yo conocí a mi amada hermana Muriel gracias a la Biblia de los testigos de Jehová. Porque en el estudio ahí de Radio Aliento, ¿no es cierto?, una vez estaba preguntando por una cita bíblica y justo mi amada hermana Muriel le sacó una foto ahí al versículo y a mí me llamó mucho la atención, pues. Me llamó mucho la atención. Dije, ¿qué versión tendrá la hermana Muriel? Dije yo. Y cuando le sacó la fotito, ¿no es cierto?, y me la envió ahí al WhatsApp, yo las paré al tiro que era una versión de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, ahí nos pusimos en campaña, gracias a Dios, ¿no es cierto?, y ahora mi amada hermana Muriel tiene una Biblia, ya, la Reina Valera 1960. Si usted Amén. tiene una Biblia de los testigos de Jehová, quémela. Usted dirá, no, es que la puedo regalar, está regalando una falsa doctrina. Échala al asado ahí ahora para el 18, ¿no es cierto? Si va a hacer una parrilla o lo que sea, ya, ahí aproveche de quemarla, porque no sirve para nada, es una Biblia falsa. Es, ¿no es cierto?, inspirada por Satanás, el diablo, en contra de Jesucristo, con una secta diabólica. ¿Ya? Entonces, no sé si mi hermana Muriel le echó ahí a la parrilla un fin de semana, no sé, o si todavía la tiene, no sé, pero ella me decía si la podía regalar, yo le dije, es que si se regala, se está regalando una falsa doctrina.
¿Ya? No se trata de hacerle guerra a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a nadie, no se trata de eso. Pero si usted tiene una Biblia que por ese motivo llegó a sus manos de los testigos de Jehová, los mormones, lo que sea, quémelo, porque no sirve, ¿ya? Lo malo hay que ser radicalmente, ¿no es cierto?, sacarlo radicalmente. Muy bien, entonces, ¿no es cierto?, Mateo, Génesis 1:26, ¿no es cierto?, Dios no está solo. Ahí está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Lo que pasa es que ahí, por así decirlo, no se le llama Dios el Hijo a la segunda persona de la Trinidad, se le llama el Verbo. Como dice, ¿no es cierto?, Juan 1:1, en el principio era el Verbo de Dios. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, ¿no es cierto?, falso. Dios no estaba solo, como dicen los testigos de Jehová, como que estaba solito, solo Jehová. No se olvide, en nuestra Reina Valera dice Jehová. En el original hebreo dicen, no debe decir, dice, ¿no es cierto?, Yahweh, o Yahweh, o Yahvé, Yahweh, Yahvé. Jehová es el nombre de Dios. Y como Dios es tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se le puede decir Jehová, o Yahweh, o Yahvé, ¿ya? O Yahvé, o Yahweh, ¿ya? Se le puede decir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Pregunta número 11. ¿Verdadero o falso? Hagamos al hombre implica que Dios es más de una persona. Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. Implica que Dios es más de una persona. ¿Verdadero o falso? Es verdadero porque hagamos es como en plural. Hagamos al hombre. Muy bien, hermana Yesenia. ¿Ya? ¿Quién opina lo contrario? Muy bien, hermana Muriel. Muy bien, hermana Carela. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna opinión distinta, diferente? Nadie, ya. Muy bien, hermana Sonia. Ya, verdadero, claro que sí, pues. ¿Ya? Hagamos al hombre implica que Dios es más de una persona. Obvio, pues. ¿Se acuerda que en el estudio decíamos, ¿no es cierto?, que si el Señor, ya como dicen los testigos de Jehová, si el Padre hubiese estado solo, sin Jesucristo, ¿ya? Y el Espíritu de Dios lo tratan como una fuerza. Ya, falso, eso es falso. Pero si el Padre hubiese estado solo, no hubiese dicho, hagamos, hubiese dicho, voy a hacer. Ya, voy a hacer. Porque está solo. Pero como está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el Señor, ¿no es cierto?, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y bla, 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 bla. Que ese no es el tema hablar de la creación, sino que hablar de la doctrina de la Trinidad. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, verdadero, verdadero, verdadero. Vamos bien, hasta el momento nadie se ha equivocado. Pregunta número 12. ¿Verdadero o falso? En la creación del ser humano intervino la Trinidad. En la creación del ser humano intervino la Trinidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, hermano. ¿Quién más opina? Verdadero. Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. O las preguntas están muy fáciles. O los hermanos han estudiado harto porque nadie se ha equivocado en nada. Ya, verdadero, muy bien. Pues. Muy bien, la hermana Muriel también, la hermana Patricia también, ya. Entonces, verdadero. Ya me están respondiendo en forma interna. Si gusta, pueden responder en forma interna, no hay problema. ¿Ya? Ya, verdadero, claro que sí. Pues. ¿Ya? En la creación del ser humano intervino la Trinidad. Claro, pues. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. E intervino la Trinidad, pues Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ya, por lo tanto, es verdadero. Muy bien. Vamos a la pregunta número 13. La expresión
abro comillas, como uno de nosotros, cierre comillas, implica más de una persona, ¿verdadero o falso? ¿Puede Verdadero. repetir la pregunta, por favor? Ah, muy bien, repetimos la pregunta número 13, dice, la expresión, abro comillas, como uno de nosotros, cierre de comillas, implica más de una persona, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Ah, Verdadero, hermano. ya, Martincito, la Florencia. No se olvide, la hermana Patricia y la hermana Muriel, que me están contestando en forma interna, coloquen el numerito. No se olviden. Estamos en la pregunta número 13. ¿Hay alguien que diga que es falso? Hermana Muriel. No, cámbienla. Ahí sí, pues, hermana Muriel. Ya. Pregunta 13 dice, la expresión, abro comillas, como uno de nosotros, cierre comillas, implica más de una persona. Ya, verdadero, verdadero, claro que sí, pues como uno de nosotros. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso sale ahí en Génesis 3:22. Esos textos bíblicos los examinamos el día viernes, ¿ya? Los examinamos. Entonces la expresión, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, es como uno de nosotros, entre comillas, como uno de nosotros, cierre comillas. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, implica que es más de una persona, pues. ¿Ya? Y en el original hebreo, tanto en Génesis 1:26, en Génesis 3:22, Génesis 11:7, etcétera, etcétera, ¿ya? En el original hebreo implica más de una persona de la divinidad. Que no lo quieran aceptar o no lo quieran creer, problema de ellos. Nosotros lo aceptamos y lo creemos. Por lo tanto, es verdadero, muy bien. Pregunta 13, ¿no es cierto? Verdadero. La expresión como uno de nosotros implica más de una persona. Claro que sí, pues. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, vamos a la pregunta número 14. Pregunta número 14, ¿verdadero o falso? De la afirmación descendamos y confundamos, es decir, de esas afirmaciones, descendamos, confundamos, se entiende que Dios es tres personas. De la afirmación descendamos y confundamos, se entiende que Dios es tres personas. Muy bien, hermana Patricia. Verdadero, hermano Rudy, porque se entiende que es más de una persona. Muy bien. Verdadero. Hola. Muy bien, la hermana Patricia, la hermana Muriel. Muy bien, ¿no es cierto? O la Elenita, no sé quién me respondió por ahí. Ya. En Génesis, Verdadero, hermano Rudy. muy bien, hermano Enrique. Muy bien, hermana Miriam, etcétera, etcétera. Todo muy bien, claro que sí. ¿No es cierto? En Génesis 11:7, ¿no es cierto? Cuando el hombre estaba haciendo la torre de Babel, ¿no es cierto? El Señor dijo, he aquí nada los hará desistir. Por lo tanto, descendamos y confundamos sus lenguas para que nadie entienda a su compañero. Entonces, ¿no es cierto? Uno le preguntaba en chino, el otro le respondía en japonés. Uno le pedía, ¿no es cierto?, en ruso, el otro le respondía en alemán. Uno le pedía en inglés, el otro le respondía en francés. Uno, ¿no es cierto?, le respondía en español y el otro le respondía en portugués. Y así. Se confundieron, ¿no es cierto?, y al final no pudieron seguir la obra. Uno le pedía el ladrillo y el otro le pasaba agua. Uno le pedía, ¿no es cierto?, una pala y el otro le pasaba una piedra. Ya, no. Dios los confundió. Entonces, por la expresión descendamos y confundamos, ¿no es cierto?, se nos habla de que ahí está, ¿no es cierto?, un fundamento para la doctrina de la Trinidad, que aunque la palabra no aparece en la Biblia, sí se entiende del estudio bíblico y teológico. Muy bien, verdadero, claro que sí. Ya, explique. Aquí hay una explicación. Tienen que darlo uno por uno. Ya, no pueden hablar todo al mismo tiempo. Ya,
explique Hechos capítulo 7, versículo 55. Yo tengo mi Biblia abierta aquí por si acaso. Todos los estudios bíblicos siempre abro mi Biblia. Por lo tanto, usted tiene que abrir su Biblia, ¿ya? Para que uno por uno, una explicación muy simple, muy sencillita, muy básica, pero tiene que darla en forma individual. Por lo tanto, abra su Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 55. Yo lo voy a leer, pero usted también tiene que leerlo en su Biblia, para que pueda dar la explicación. Hechos 7:55 dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Muy bien. Vamos a comenzar, a ver, en esta lista la está encabezando en este momento, a ver. Hermana Bernardita, ¿me escucha? Mi hermano Rudy. Ya, a ver, hermana Bernardita, ¿qué es lo que entiende usted con lo que yo acabo de leer? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A ver, ¿qué nos puede opinar usted? Era cuando Esteban lo mataron, ¿cierto? Sí. Él vio a Dios cuando estaba y no pensó en su enemigo, sino que vio la gloria de Dios. No Ya. había nada, no sabría cómo explicarlo en un momento, pero fue cuando lo mataron a Esteban, él puso su ojo en Dios y vio la gloria de Dios. Ya, pero si pudiéramos, hermana Bernardita, a ver, si pudiéramos hacer una aplicación a la doctrina que estamos estudiando, que es la doctrina de la Trinidad, ¿qué podríamos decir ahí? A ver. Que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Ya. ¿Podríamos decir, hermana Bernardita, que ahí se encuentra la doctrina de la Trinidad o no? Sí, hermano Rudy. Muy bien, excelente, excelente. Hermana Carella, la escuchamos. ¿Qué explicación nos da usted de eso? Si gusta, puede leer el versículo bíblico. Amén. Bueno, el Espíritu Santo estaba en Esteban, ¿ya? El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. En el cielo estaba el Padre, nuestro Padre Celestial, y Jesús estaba sentado a su diestra. Y ahí vemos la Trinidad. Muy bien, hermana Carella. Hermano Enrique. Aló. Aló. Sí, lo escuchamos. Ya, hermano Rudy, sí. Podemos ver que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y vio la gloria de Dios por los que explica el verso, y a Jesús a la diestra. Eso nos demuestra que la Trinidad estaba presente en ese momento de que él vio la gloria de Dios, porque Jesús estaba a la diestra del Padre. De hecho, ya él lo había anunciado, que iba a ir, ¿cierto?, a interceder y a estar a la diestra del Padre, le había enseñado a sus discípulos. ¿Eso sería? Excelente, excelente, muy bien, el hermano Enrique, muy bien. Coloque su micrófono en silencio. Una vez que respondan, por favor, pueden colocar su micrófono en silencio para evitar los ruidos. Muy bien. Hermana Yesenia, ¿qué nos puede decir usted de Hechos 7:55? Yo puedo decir que Esteban, mientras estaba siendo apedreado, estaba siendo a la vez consolado por el Espíritu Santo. Mientras él miraba a los cielos, podía ver a Dios Padre y a Jesucristo sentado a su diestra, y ahí podemos ver claramente que estaba la Trinidad con él. Excelente, muy bien. ¿Qué opina Martincito o la Florencia?
Martincito anda haciendo cosas, hermano Rudy. Anda La por aquí Florencia. por allá. Y la Florencia anda jugando. La Florencia. ¿Y el perro y el gato no están? El perro y el gato no, está negro. Hola, hermano Rudy. Hola, mi amor, Dios le bendiga, Florencia, linda, bella, hermosa, de su mamita linda. Dios le bendiga. Muy bien. Bien, pues aquí estamos estudiando la Biblia. ¿Tú opinas lo mismo que tu mamita? Sí. Excelente, ya, muy bien. Ya, muy bien. Excelente. Hermana Mónica, ¿qué opina usted de Hechos 7:55? Si gustan, pueden leer el versículo bíblico, ningún problema. Que justamente ahí Esteban vio la Santa Trinidad, porque ahí se junta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo creo que es la única parte de la Biblia donde queda como más plasmado de que esto es verídico, que ellos, los tres existen, están Ya, juntos. muy bien, hermana Mónica. También está Mateo 28:19. Ya, muy bien. Mateo 28:19 también. Excelente. Mi amada hermana Muriel, Dios le bendiga. ¿Qué explicación nos puede dar usted de Hechos 7:55? Si gusta, pueden leerlo, no hay problema. Amén, hermano Rudy. ¿Ya? Lo que pienso yo dice, pero Esteban lleno de espíritu, que Esteban estaba lleno de espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo que entendí, lo que yo tenía escrito era la doctrina de la Trinidad, que es el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Muy bien, hermana Muriel, excelente, muy bien. Nuestra amada hermana Miriam Pérez, en Paine. ¿Qué opina usted de Hechos 7:55? Amén. Amén, hermano Rudy. Como ¿Ya? dice aquí, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Exactamente, como dicen todos, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, el Consolador, y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios Padre, y ahí está la Trinidad, como han dicho todos, que así es. Dios, que Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es mi Muy hermano. bien, excelente, mi amada hermana Miriam, muy bien. Hermana Patricia, Dios le bendiga. Hermana Patricia. ¿Me escucha, hermano Rudy? Sí, ahí le escuchamos. Ya, como dice la palabra, en ese momento que Esteban estaba abandonando este mundo, él a través de sus ojos estaba contemplando la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, excelente, hermana Patricia. Mi amada hermana Sonia Zúñiga, en Los Lagos. ¿Qué opina usted de Hechos 7:55? Bueno, hermano, el hermano Rudy, el versículo lo explica por sí solo casi, porque dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y sus ojos estaban puestos en el cielo, pues. Él vio la gloria de Dios porque en el momento que estaba siendo apedreado, él pudo ver a nuestro Dios y a su Hijo amado a su diestra, entonces ahí se manifiesta la Trinidad. Muy bien, hermana Sonia, excelente. Por último, Uldita, Ulda Limari. A ver, ¿me escuchan? Súper bien. Esteban, ¿no es cierto? Antes de morir, él estaba lleno del Espíritu Santo y alzó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios, vio a Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, ¿no es cierto? Y ahí está la Trinidad.
Muy bien, ya. Excelente su respuesta. Todos muy bien. Hasta el perro y el gato de la hermana Yesenia. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Ya, correcto. Correcto. Ahí está, ¿no es cierto? Tal como dijo la hermana Mónica, uno de los versículos del Nuevo Testamento, ¿se entiende, no es cierto? A favor de la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Netamente a favor. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra del Padre. Ahí está, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tan simple como eso. Muy bien sus explicaciones. Excelente. Vamos bien. Pregunta número 16. Pregunta número 16. En Mateo 3, versículo 16, se nos habla claramente de la Trinidad. En Mateo, capítulo 3, versículo 16, se nos habla claramente de la Trinidad. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, hermano Rudy. ¿Ya? Verdadero. ¿Ya? ¿Quién dice falso por ahí? Muy bien, la hermana Muriel, la hermana Patricia. Ella me contestan en forma interna, no hay problema. Si usted quiere hacerlo en forma interna, no hay problema. Si alguien quiere aquí levantar la manito, no hay problema también, como ustedes quieran. La pregunta, mi hermano, que no la Pregunta, hermana Miriam. En Mateo 3, 16, se nos habla de la Trinidad. ¿Verdadero o falso? Usted tiene que ir a su Biblia y buscar Mateo 3, 16. ¿Qué es lo que dice? 3:16. Jesús después fue. Hermano Rudy, ¿Sí? ahí dice que cuando Jesús fue bautizado ¿Ya? y se levantó de las aguas, ¿Ya? vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Dice que ¿Ya? vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma ¿Ya? y venía sobre él. Entonces, no quiero equivocarme, pero yo creo que ahí solamente está hablando como de Jesús y el Espíritu. Ya, disculpe, hermana querida, disculpe. En la pregunta me fijé el versículo 17, disculpen. Les pido perdón, les debo un chocolate. A ver, Me faltó el versículo 17. En Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Disculpen, hermanos queridos, hermanas queridas. Es en Mateo, la pregunta tiene que ser, en Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿ya? Nos habla claramente de la Trinidad. Disculpen. Verdadero. Entonces ahí sí es verdadero. Verdadero. 100%, hermano. Ya. Les debo un chocolate. A mí me debe como 4 por hermano Rudy. Ahí se juntan los tres. A la hermana Muriel le debo como 4 chocolates. Ya, a la hermana Miriam también, pero se los mandé en forma virtual. Ya, verdadero, disculpen. Ahí, ¿no es cierto? Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, se nos está hablando del bautismo de Jesucristo. No se olviden que Jesucristo es el único que tiene Dios, dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. No fue engendrado como usted y yo, que todos nacemos de papá y de mamá. Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Él era Dios y hombre, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, Jesucristo, ¿no es cierto?, en su bautismo, se dio al Espíritu de Dios en forma de paloma, no que el Espíritu Santo sea una paloma, en forma de paloma. Entonces tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y una voz del cielo. ¿Qué es lo que dijo esa voz del cielo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien mi corazón se complace, en quien mi alma se complace, etcétera, etcétera.
Dios nunca le dijo ni a los ángeles así, ni le dijo a Pedro, ni a Pablo, ni a los profetas del Antiguo Testamento, ni a Elías, ni a Moisés, ni a Isaías, ni a Jacob, a nadie. Solamente a Jesucristo le dijo así Dios el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien mi corazón es dichoso, es feliz, etc. ¿Ya? Por lo tanto, es verdadero, claro que sí, verdadero. Verdadero. Muy bien, la pregunta 16 es verdadero, claro que sí. Pregunta número 17. Pregunta número 17, ¿verdadero o falso? Dios el Padre manifiesta su amor por Dios el Hijo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano Rudy. Verdadero. Ya, muy bien, hermana Patricia, hermana Muriel, hermana Carela. Verdadero. Miriam, Verdadero. ya. Ah, claro que sí, si lo acabo de decir, pues verdadero. Dios el Padre, ¿no es cierto? Dice ahí: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Dios el Padre, ¿no es cierto? Ahí está demostrando su amor hacia Dios el Hijo. Por lo tanto, es verdadero. Muy bien, claro que sí. Ya, claro que sí. Pregunta número 18. Ya estamos terminando, falta poquito. Pregunta número 18. Jesucristo no forma parte de la Trinidad. Jesucristo no forma parte de la Trinidad. ¿Verdadero o falso? Falso, hermano. Falso. Falso, hermano Rudy, porque Jesucristo forma parte de la Trinidad. Es la segunda persona. Ah, muy bien, hermana Muriel, hermana Miriam, que me están contestando en forma interna. ¿Quién dice lo contrario? ¿Verdadero o falso? Falso, hermano Rudy, porque... Ay, ¿cómo? Jesucristo mejor. Falso, porque sí no forma parte de la forma parte Trinidad. de la Trinidad. Muy bien, hermana Patricia. Pero tiene que decirme si es verdadero o falso. Hermana Patricia me dio muy bien la explicación, pero tiene que decirme si es verdadero o falso. Ya. Ya, pues, hermana Sonia, a ver, ¿qué está diciendo usted? Muy bien, hermana Miriam. Hermano, respondí 18 falso. Ya, muy bien. No, yo le decía a la hermana Miriam, hermana Patricia. Ay, Perdón, la hermana Sonia, disculpe, hermana Sonia, algo me estaba diciendo. Le respondí por hermano Rudy, Ya, que era falso, que sí, porque Jesucristo formaba parte de la Trinidad. ya, muy bien. Hice una pregunta obvia. Es una pregunta demasiado obvia, demasiado, pero ya más obvia no puede ser. Jesucristo forma parte de la Trinidad, verdadero, pues. ¿Ya? Claro que sí. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios hecho ser humano, pues forma parte de la Trinidad, claro que sí. ¿Ya? Verdadero, por supuesto, claro que sí, pues. Ya. 19. El Espíritu Santo no forma parte de la Trinidad. ¿Verdadero o falso? Falso, hermano. Falso. Falso, hermano Rudy, porque es la tercera parte de la Trinidad. La tercera persona, perdón. La tercera persona. Muy bien, hermana Miriam. ¿Quién más dice lo contrario? ¿Quién opina que el Espíritu Santo es una energía que no forma parte de la Trinidad? ¿Verdadero o falso? ¿verdad? Falso. Ya, ¿verdadero o falso? Hermano Rudy, ¿Sí? Mire, usted dice, la pregunta dice, Jesucristo no forma parte de la Trinidad. Entonces, falso, po. La de anterior usted dijo que era verdadera. ¿Cómo hace verdadera si aquí dice Jesucristo no forma parte de la Trinidad? Dijimos que era falso, hermano. Sí, dijo que falso. usted dijo verdadero. Ah, me equivoqué, disculpe, me equivoqué. No, es falso, pues. Falso, falso. Muy bien, hermana Sonia, muchas gracias. Ya, no, es falso, ya. Excelente. Le debo otro chocolate, hermana Sonia.
19. No, El Espíritu Santo no forma parte de la Trinidad, ¿verdadero o falso? porque forma parte. Falso, hermano. Falso. Ya. Falso, po, tan falso como la anterior, pues. El Espíritu de Dios sí es Dios, ¿no es cierto? Y forma parte de la Trinidad, pues. Muy bien, hermana Patricia, muy bien, hermana Muriel. ¿Ya? Excelente, ya. Falso, totalmente falso. ¿Ya? No se olviden de colocar el numerito en la respuesta que los hermanos, perdón, las hermanas que me están respondiendo de forma interna, no hay problema, pero coloquen el numerito. En este caso la 19. El Espíritu Santo no forma parte de la Trinidad. Falso. Más falso no puede ser. Más falso que Marco Antonio Solís Cristiano. No, nada que ver. El Espíritu de Dios forma parte de la Trinidad. Muy bien, falso, ya. Pregunta número 20. Ya, aquí tenemos que explicar. Tenemos que explicar. Segunda de Corintios 13:14. Vamos a Segunda de Corintios 13:14. También tengo aquí mi Biblia abierta. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice, explique Segunda de Corintios 13:14. Explique, es decir, una vez de explicación. Lo voy a leer yo, pero usted también tiene que abrir su Biblia, porque la explicación debe ser dada de uno por uno. ¿Ya? No podemos hablar todo al mismo tiempo, así que la explicación es de uno por uno. Explique Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14 dice lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Se entiende que este versículo va apuntado, ¿no es cierto?, al tema que estamos tratando, que es la doctrina de la Trinidad, para que no empiece, digamos, a dar explicaciones del mismo versículo, sino que diga, este versículo trata de esto, nada más. Muy bien, comenzamos. A ver, comenzamos. Ahora vamos a empezar de abajo para arriba. Vamos a empezar. A ver. Por la hermana Hulda Limarí. ¿Corintios cuánto? Segunda de Corintios 13:14. 13:14. Lo leí. Ustedes también pueden leerlo si quieren, ¿no es cierto? Y a ver de qué se trata, porque tienen que explicarlo. Pregunta número 20, hay que explicarlo. 13:14. Sí, segunda de Corintios 13:14. ¿Qué dice? Yo lo leí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿De qué se trata eso? Muy brevemente. Hermano Rudy, a mí no me sale eso. Segunda de Es un Corintios. saludo. A mí me sale, no tuve reposo en mi espíritu. No, segunda de Corintios. Tipo, segunda de Corintios. No, está leyendo mal. Es un saludo. Capítulo 13, versículo 14. Tipo, segunda de Corintios 13:14. Dice, ansiedad de Pablo en Troas. No, están leyendo mal. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Voy a leer de nuevo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Podríamos haber empezado, por eso haber aprendido. ¿Cómo se empezó? Ya, Hulda. Dice que en segunda de Corintios 13. Es un saludo y el final del saludo. No, está bien, pero ¿a qué apunta? Al tema que estamos tratando. A la Trinidad, a la Trinidad. Ya, muy bien, a eso me refería yo. No que expliquen tanto de qué se trata la cuestión, sino que va apuntado al tema que estamos tratando. Muy bien. Hermana Sonia, la escucho, o la escuchamos. Hermana Sonia Zúñiga de los Lagos. Hermano. Sí, pues de la Trinidad, pues Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ya, muy porque bien. de la Trinidad. Muy bien. Hermana Patricia, ¿qué opina usted? De 2 Corintios 13, 14. Nos dice que ahí nos habla de la Trinidad, que seamos llenos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla a todos nosotros, que tengamos la Trinidad presente. Ah, muy bien. Hermana Miriam Pérez, Dios le bendiga. Amén, hermano. Dice que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Dice que la Trinidad, perfecto, de la gracia del Señor, que es su Espíritu, ¿verdad? De Jesucristo, el amor del Señor y la comunión del Espíritu también, la comunión, que haya comunión entre todos nosotros, que sea con todos nosotros, los que nos congregamos, los hijos de Dios, que tengamos al Padre y al Hijo y de su Santo Espíritu. Es lo que la gracia del Señor, lo que entiendo yo aquí, mi hermano Rudy. Muy bien, hermana Miriam. Hermana Muriel, Dios le bendiga. Amén, hermano Rudy. ¿Ah? ¿Escuchamos? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque aquí lo dice, pues, la gracia del Señor Jesucristo. Nombre al Señor, después Dios y el Espíritu Santo. Muy bien, hermana Muriel, muchas gracias. Dios le bendiga. Hermana Mónica, está con la Elenita por ahí. ¿La escuchamos? Hermana Mónica. Sí, ahora me escucha. Sí, súper bien, hermana. Ya. Yo le comentaba que yo lo entendía así, de que hay que estar, hay que vivir con el espíritu, hay que saludar y vivir constantemente con el espíritu, con Dios y con su Hijo Cristo, en todo momento que uno esté en cualquier actividad, tanto en los saludos como en nuestra vida diaria, porque ellos tres son los que nos guían y nos infunden y nos ayudan. Muy bien, hermana Mónica, excelente. Hermano Martincito, bueno, en realidad es nuestra hermana Yesenia. O la Florencia. O el perro, el gato por ahí. No, si estoy enojada con el perro y el gato, los tengo afuera los dos. Usted sabe, pues, hermano Rudy. Muy bien. Ya. ¿Qué nos puede decir de 2 Corintios 13, 14, hermana Yesenia? Yo lo Yesenia. veo como la bendición de la Trinidad. Por Muy eso bien. dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es como una bendición para nosotros de parte de la Trinidad. Así lo veo yo, hermano Rudy. Excelente, mi amada hermana Yesenia, con la ayuda del perro y el gato. Ya, excelente. Bien. Ya. Hermano Enrique, ¿qué opina usted de 2 Corintios 13, 14? Ya, hermano. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Ya. Como mencionaban los hermanos, a la verdad podemos entender que la manera de saludarse era que permanezca el pueblo, ¿cierto?, en la gracia del Señor y el amor de Dios, ¿cierto?, con y del Espíritu Santo, que tienen que ser en unidad del Espíritu, para que allí se manifieste la Trinidad de Dios. Muy bien, excelente, hermano Enrique. Hermana Carella. Jesucristo, Rey de Gloria.
es. Muy bien, hermana Muriel. ¿No, Ahora, hermana Rudy? Canela. Bien. ¿Me escucha? Súper bien, hermana querida. Ya. Habla que la gracia del Señor Jesucristo habla del amor de Dios y de la comunión del Espíritu Santo, ¿cierto? Que deben estar en todo hijo de Dios, ¿ya? Porque Dios pone de su amor en nosotros, ¿cierto? Jesucristo debe vivir en nosotros y el Espíritu Santo vive y mora dentro de los hijos de Dios. Por lo tanto, debe estar la Trinidad del Señor en nuestras vidas. Muy bien, hermana Carela, excelente. Hermana Bernardita, Dios le bendiga. ¿Qué opina usted? Hermana Bernardita, ¿está por ahí? Ay, mi hermano, le atendí el micrófono, disculpe. Ya. Como le decía, tenemos que tener la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo para que haya paz y gozo en nosotros y podamos demostrar el amor a los demás. Muy bien, excelente. Ya. Muy bien, excelente. Aquí, ¿no es cierto? Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todo y cada uno de vosotros. Aquí está la doctrina de la Trinidad también, pues. ¿Te fijas? En Mateo 28, 19, en Hechos 7, 55, en Mateo 3, 16, 17, en 2 Corintios 3, 13, 14, que estos versículos los vimos en el estudio bíblico el viernes pasado. ¿Ya? Los vimos y aquí están en su hojita. Por eso le digo, si alguien no tiene la hojita, pídamela, yo se la envío para que usted la imprima. Entonces, ¿no es cierto? Como último versículo vimos esto, ¿no es cierto? Que yo lo ocupo algunas veces cuando lo saludo en el grupo de estudio bíblico. Le digo que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les bendiga a cada uno con su familia. No sé si se recuerdan, a veces lo coloco ahí. Porque para nosotros esta es la bendición, por así decirlo, del Nuevo Testamento. La bendición en el Antiguo Testamento le tenía que darle solamente el sacerdote. Decía, oh Israel, el Señor uno es, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz, etcétera. Es una bendición sacerdotal, que eso es válido, por supuesto, claro que sí. Pero si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, aquí está la bendición también para cada uno de nosotros, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Es decir, que permanentemente la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto?, estén permanentes en nuestros corazones, en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, en nuestro diario vivir. Muy bien, excelente. Por último, complete el siguiente cuadro. Complete el siguiente cuadro. Ya, ahí, ¿no es cierto? Yo le mandé al grupo de estudio bíblico, les coloqué, ¿no es cierto?, una fotito y les dije una ayuda para el estudio bíblico. ¿Ya? En el estudio bíblico le mandé una fotito. Entonces, ahora, yo les puse aquí, ¿no es cierto?, completa el siguiente cuadro. ¿Qué persona de la Trinidad va en la parte superior? En la parte superior del triángulo. Padre. Bien. Muy bien. El Padre. Dios el Padre. A la izquierda. El Hijo. Muy bien. ¿Y a la derecha? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. Ya. Ahora, dijimos que el Padre es la palabrita que está entre medio ahí. Dios. Muy bien. Es El Hijo es Padre Dios. es Dios. el Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Muy bien. Ahora, el Padre no es el el Padre, no es Hijo.
Muy bien. El Hijo no es. El Hijo no es Padre. ¿Ya? Santo. Padre no es Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Padre. Muy bien, excelente. Ya. De eso se trata ese cuadrito, ¿no es cierto?, que les va a ayudar a qué. Para que en este tema de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, vimos la parte doctrinal, ¿no es cierto? Desarrollamos el tema, etcétera, los versículos bíblicos, pero aquí hay un diagrama que no lo diseñé yo. Esto lo saqué de una teología básica que se llama de Charles Rirrie. Charles Rirrie. Este teólogo, ¿no es cierto?, hizo este cuadrito, colocó arriba al Padre, a la izquierda al Hijo y a la derecha al Espíritu Santo. ¿Ya? Y en el centro colocó Dios con D mayúscula. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Hijo no es el Padre. ¿Se fijan? Entonces, mejor explicación, más simple, más básica y más sencilla, no van a encontrar. Para entender esta doctrina de la Trinidad. Muy bien, creo que todos se sacaron un 7, no hubo ninguna falla. Bien, ¿tiene alguna pregunta, duda o consulta antes de terminar? Si gusta, pueden abrir su cámara, si gustan. Yo voy a abrir la mía. ¿Ya? Con respecto al tema de la Trinidad, ¿alguna duda, pregunta, consulta, acotación o algo que no se haya entendido? Lo explico de nuevo. Si no entendieron el diagrama, que lo envíe ahí al grupo de estudio bíblico. ¿Ya? Se lo puedo explicar de nuevo. ¿Se entendió bien o no se entendió bien? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Yo le entendí todo, hermano Rudy. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? No tenga miedo. Todo bien explicado, hermano Rudy. Sí. Muchas gracias, hermano Rudy. Hermana Miriam, hermana Muriel, hermana Patricia, Uldita, hermana Bernarda, hermana Mónica, Todo bien, hermano. Anita, Sí, todo bien Florencia, explicado. Martincito. Gracias, hermano. Bendiciones. Ya, muy bien. Hermanos queridos, yo sé que a veces usted me dice, no, es que usted explica facilito. En realidad, no es que yo lo explique facilito, es la gracia de Dios en mi vida. Es lo que el Señor me ha dado. ¿Ya? Para compartirlo con ustedes. El don que me ha dado, por ejemplo, yo creo que todos conocen al hermano Boris Moyano, que marcha con la rodilla, marcha en llamas. El hermano es un huracán para predicar. Ya, es lo que el Señor le entregó a él, el evangelismo, ¿se fijan? Hay otros hermanos que son pastores, otros que son diáconos, otros que van a predicar a la calle, otros van a predicar a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí el Señor me entregó esto. Por eso es que no es que yo explique tan fácil, no, yo no tengo ningún mérito aquí. Es la gracia de Dios en mi vida. Entonces, por eso el asunto, no sé, pues el Señor lo hace así, pues lo hace fácil y entendible. Pero la idea es, ¿no es cierto?, de que estos estudios bíblicos los vayamos aplicando, ¿ya? Muy bien, antes de terminar, ¿no es cierto?, para ya despedirnos, no se olviden que el día domingo, en la madrugada, tenemos nuestra oración a partir de las 11 de la noche, ¿ya? A partir de las 11 de la noche del día sábado, ya pasamos toda la madrugada del día domingo hasta las 9 de la mañana, tenemos nuestra cadena de oración. Y después el día domingo a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión dominical, para lo cual todos los hermanos y hermanas que no tienen congregación son bienvenidos. Los hermanos y hermanas que sus pastores están haciendo reunión, ya sea presencial, es decir, que ya pueden ir a la reunión físicamente, o que hacen reunión, ¿no es cierto?, en forma virtual, tienen que participar con sus congregaciones. Los hermanos que no tenemos, por así decirlo, congregaciones físicamente, que no nos estamos congregando físicamente, y que no, el pastor no nos estamos congregando en forma virtual, a través de Zoom, Facebook, ya lo que sea, ellos, ¿no es cierto?, no es una obligación tampoco, pero, ¿no es cierto?, nos podemos congregar al día domingo a las 6 de la tarde, ¿ya? Pero si usted, el pastor donde usted se congrega, hace reunión, debe participar con su congregación, con la iglesia, ahí donde usted se reúne.
Pero si no tiene, bienvenido, ¿no es cierto? Acá nosotros nos juntamos aproximadamente a partir de las 6 de la tarde, todos cordialmente invitados. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a los avisos? Ya, muy bien. Voy a pedirle a nuestra amada hermana Mónica que antes que nos retiremos, mi amada hermana Mónica, ¿no es cierto? Mi amada hermana Mónica Tapia, por favor, ore por la salud de la hermana Gisela, que está muy delicada de salud, y por nuestra hermana Natalia. Tengámoslas en oración, por favor. La hermana Gisela está muy delicada de salud y nuestra amada hermana Natalia está trabajando, pero tiene muchos problemas, muchas dificultades. Llevémosla en oración. Presentemos a estas hermanas. La hermana Gisela está muy delicada de salud y la hermana Natalia está pasando muchos problemas complicados ahí en Talcahuano, donde está trabajando, para que siente el apoyo, ¿no es cierto?, que nuestro Padre Celestial la cuide, la guarde, la bendiga, la proteja, y, ¿no es cierto?, la salud de nuestra hermana Gisela se vea, ¿no es cierto?, prontamente restaurada, y el domingo pueda estar con nosotros también. Hermanos queridos, hermanas queridas, no se olvide, aquí en el grupo de estudio bíblico, usted puede saludar todos los días, usted puede colocar, ¿no es cierto?, un tema bíblico, doctrinario, o alguna opinión, alguna noticia. Si algún hermano o alguna hermana no lo comparte o no le gusta de frentón, no hay problema. No, déjelo pasar nomás, ¿ya? Ahora, si usted quiere comentar, hagámoslo siempre con respeto y con altura de mira, ¿ya? No, para que se entienda bien, porque no todos a veces opinamos lo mismo. Podemos tener diferencias de opinión, pero seguir amándonos como hermanos en Cristo y respetándonos, porque de eso se trata el amor. El amor en Cristo no se trata de agarrarnos a besos todos los días, puros abrazos y puros besos y puras flores. No, podemos tener una diferencia de opinión, pero podemos enfrentarla, ¿no es cierto?, como hermanos en Cristo, sin enojarse, sin molestarse, o si no, simplemente haciendo la vista gorda o dejándola pasar. No hay problema, como usted quiera. Pero usted puede abordar una situación que de repente a lo mejor usted considere que es incómoda o que no le agrada, sin ningún problema, pero con respeto hacia el hermano o hermana que hizo la publicación y sin enojarse, sin ni siquiera molestarse, porque podemos tener esas diferencias, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿ya? Entonces le encargo la oración por nuestra amada hermana Gisela, que está muy delicada de salud, y por la hermana Natalia, que está pasando momentos muy complicados, muy difíciles. Oremos por nuestras hermanas. Mi amada hermana Mónica, por favor, tenga la bondad de orar por nuestras hermanas y también de despedirnos de este lindo estudio bíblico que el Señor nos ha permitido tener. Oremos, hermanos queridos, hermanas queridas. Nuestra hermana Mónica nos dirige. Amén, hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, bendito sea, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, las que hemos cometido tal vez durante el día. Muchas veces, Señor, nos quejamos o muchas veces, Señor, no tenemos a lo mejor esa mirada dulce hacia nuestros hermanos. Perdona nuestras ofensas porque así también, mi Dios amado, tú nos perdonas. Y siempre estamos buscando tu mirada dulce para ser placenteros, Señor, en este caminar que es tan difícil, pero a la misma vez maravilloso. Te pedimos, Señor, a la misma vez ponemos a tus pies, por favor, Dios, puedas acoger la enfermedad que tiene nuestra hermana Gisela. Tú conoces su cuerpo y conoces también todo lo que ella está viviendo. Te pido, Padre amado, que tengas piedad, misericordia y puedas aliviarla de todo lo que ella pueda sentir, cualquier parte que su cuerpo esté. Señor, basta solamente tu mirada o un soplo para que ella pueda restaurarse y volver, Señor, nuevamente a estar bien. De la misma manera, Señor, ponemos también enfrente a nuestra querida hermana Natalia, que también, Señor, tú conoces su corazón. Ayúdala, Dios, ayúdala, Señor, así como lo hiciste conmigo. Restaura su corazón, ayúdala, Señor, para que ella, en ese nuevo trabajo, en ese nuevo lugar, en una nueva ciudad, ella pueda sentirse fortificada, Señor, a través del Espíritu Santo, a través, Señor, de la palabra bíblica y también de las enseñanzas de nuestro Cristo Salvador, para que ella pueda buscar consuelo, buscar tu mirada, buscar
tu enseñanza, Señor, y ella pueda desarrollarse y manifestarse de la mejor manera digna como un cristiano debe hacerlo, a través de la humildad, a través, Señor, de la sencillez y la solidaridad. Pero Dios amado, que tú puedas ahí poder trabajar y restaurar estas dos personas que tienen paralelamente enfermedades diferentes, enfermedades, Señor, del alma, enfermedades del cuerpo, pero que en conjunto, Señor, solamente tú eres nuestro único médico y sanador, el único que nos puede ayudar en sanar estas heridas y en todas estas cosas que de repente, Señor, son enfermedades del alma o espirituales. Protégelas, Señor, para que ellas puedan volver a este camino maravilloso, sentirse plenamente y puedan estar, ¿no es cierto?, pronto con nosotros. Esperamos, Amén. Padre Santo, que puedas acoger esta oración y puedas bendecir a cada hermano que ha participado en este curso bíblico, para que sus hogares se llenen y se magnifiquen de tu bendición, Señor, porque tenemos claro que esta bendición es tuya y no nuestra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, y te aclamamos que no te olvides de este remanente, chiquitito tal vez, pero de gran corazón que tenemos en Chile. Cuídanos y protégenos, Señor, y ayúdanos para poder entender cada día más las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero tener también la palabra justa, sabia, para la respuesta que tengamos que dar al mundo. Enséñanos, Dios, y haz un instrumento, Señor, de tu paz, instrumentos donde nosotros podamos ser, Señor, para tu gloria y para tu misericordia, Señor, poder ser alabado tu santo nombre. A mí, Señor, que he sido testigo de tu grandeza, también ayúdalas a ellas para que ellas también se regocijen y tú puedas lograrse victorioso nuevamente, así como lo has hecho en este pequeño grupo. Que te amamos, Señor, porque estamos de forma voluntaria, pero con un corazón lleno de sed, de querer saber y escuchar y poder, Señor, alabar tu santo nombre cada día. Gracias, Señor. Permítenos despedirnos, a pesar, Señor, que nos despedimos de una manera solamente humana, pero no espiritual, porque seguimos conectados contigo donde quiera que vayamos, Señor. Cuida nuestros pasos, bendice nuestros hogares, protégelos, Señor, protégelos de la maldad humana y de la espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para poderla visualizar y poder tener la palabra justa para poder, Señor, como dice tu palabra, no será ni con espada ni con ejército, sino más con tu espíritu. Regocíjanos, Espíritu Santo, danos esa fortaleza para no acobardarnos y tener esa valentía de poder pronunciar tu santo nombre en todo lugar, en cualquier persona. Y también, Señor, alabarlo sin cobardía, Señor, ser testigo de lo maravilloso que ha sido en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Acoge esta humilde oración, Señor, que la damos con cariño. Y bendícenos a cada uno para que estemos en nuestros hogares sanos y a salvo y podamos retornar a nuestras actividades como tú así, Señor, lo tienes destinado, porque el control del mundo lo tienes tú y eso, mi Dios, es maravilloso. Bendito eres, mi Señor de los cielos, bendito eres, Espíritu Santo, y gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Cristo Salvador. Amén. Amén y amén.